Ok, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 del curso de arbitraje de baloncesto, en este caso para el área de oficiales de mesa y estadístico. La sesión número 4 tiene como tema marcador y reloj de lanzamiento. Antes de avanzar, voy a compartir un pequeño ajuste que se hizo en la fecha de la sesión número 5, producto de unos compromisos con la ventana clasificatorias al Mundial, que son a finales del mes de febrero, en donde se ajustó la fecha para el miércoles 25 de febrero. Recordar igual que si alguien no puede participar en la sesión en vivo, la misma como el resto de las otras, será grabada y subida a la lista de YouTube en donde se encuentran todas las sesiones. El calendario de actividades con la fecha corregida para la sesión número 5 va a ser compartido después de la sesión de hoy para que tengan entonces la información correcta. Como mencioné, la sesión de hoy tiene como título marcador y reloj de lanzamiento, recordando que ya hablamos sobre los conceptos generales y la sesión anterior sobre anotación. La primera sesión presencial, era un momento atrás, recordar que es el domingo 22 de febrero, en donde se hará una práctica sobre anotación, y la segunda sesión presencial, que sería el domingo 15 de marzo, la fecha en la que finaliza el curso como tal, sería entonces sobre marcador y reloj de lanzamiento con los equipos electrónicos que normalmente se utilizan en las competencias a nivel local. Para darle desarrollo a la sesión, al igual como hicimos con la sesión de anotación, iremos directamente al manual de oficiales de mesa y a los puntos más relevantes que van a ser analizados con mayor detenimiento sobre los temas del día de hoy. Así que voy a compartir inmediatamente la pantalla sobre lo que se refiere al manual de oficiales de mesa, que es el documento que todos tienen a mano. Sobre el marcador, o cuando hablamos de marcador, nos referimos a la persona que opera el tablero electrónico, en el que, dependiendo de la competencia y del tablero que se tenga disponible, hay algunos que son desde muy básicos, en donde solamente se opera el reloj y los puntos, hasta tableros obviamente más avanzados, como el de la Arena Roberto Durán y otros, en donde ya el tablero muestra mayor información sobre el partido, como lista de los jugadores, cantidad de faltas que lleva cada jugador, inclusive cantidad de puntos, al igual que otros elementos como posesión del balón, faltas colectivas y demás, en donde ya implica que la persona operadora de este tablero o del marcador tenga mayores responsabilidades en lo que se refiere a la recolección de datos para colocarlos en el tablero, teniendo la conciencia de que el tablero es lo que todas las personas que están participando en el juego, desde los jugadores, eh, entrenadores, asistentes y fanáticos, es la información visual para todos. Tenemos la planilla, que es la información oficial, pero no es la visual, y tenemos el tablero, en donde siempre hay que eh, tener la conciencia de que la información de ambas debe ser la misma. Dentro de los puntos que vamos a considerar, vamos a comenzar por el reloj de juego, sobre cuándo inicia y cuándo se detiene el reloj de partido. Tenemos que el reloj de partido inicia durante un salto entre dos o justo al inicio del juego, cuando uno de los saltadores toca legalmente el balón. Después de fallar el último o único tiro libre y el balón continúa estando vivo, cuando el mismo toca o es tocado por un jugador en la cancha de juego. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va a lanzar el último o único tiro libre en una sesión de tiro libre,
obviamente el balón no entra al cesto, toca al aro por lo que sigue estando vivo, justo en el momento que cualquier jugador en el terreno de juego toca el balón, en ese momento se debe iniciar el reloj de partido. Y durante un saque de banda, cuando el balón toca o es legalmente tocado por un jugador en la cancha de juego. Eh, Creo que había una pregunta en la asignación de hoy sobre este punto en donde inicia el reloj de partido y a diferencia de antes, hace muchos años, en donde había que esperar que un jugador controlara o tuviera el control del balón, actualmente un ligero toque, por mínimo que sea, de cualquier jugador, ya sea del equipo que esté atacando o defendiendo. eh, Toca el balón, ya en ese momento inicia el reloj de partido, por lo que hay que estar bastante concentrado cuando ocurre cualquiera de estas tres situaciones para poder iniciar el reloj de partido en el momento más preciso. Tenemos ahora cuando se detiene el reloj de partido. Y cuando hablamos de estos puntos de cuando se detiene, nos referimos a juegos en donde se aplica, por decirlo así, la regla oficial y el reloj se detiene en cada momento en el que la regla lo determina. Primero vamos a enlistar esto y luego comentamos entonces cuáles son las adaptaciones en las competencias locales. Primero, cuando se termina el tiempo de juego en un cuarto, obviamente el reloj se detiene automáticamente cuando llega a ser. Segundo, cuando un árbitro hace sonar el silbato mientras el balón está vivo. Tercero, cuando se anota un tiro de campo contra un equipo que ha solicitado un tiempo muerto. ¿Qué quiere decir? Un equipo solicita tiempo muerto, el oponente encesta un lanzamiento y como hay un tiempo muerto solicitado, justo cuando se convierte el tiro, se detiene el reloj para otorgar el tiempo muerto al equipo que ha recibido el cesto. Cuando se anota un tiro de campo y el reloj de partido muestra 2 minutos o menos en el cuarto cuarto y en cada prórroga. Quiere decir, en los últimos 2 minutos del cuarto cuarto o cada prórroga, el reloj se detiene cuando ocurre un tiro de campo convertido. Cuando suena la señal de reloj de lanzamiento, mientras un equipo tiene el control del balón y ocurre una violación que es sancionada por los árbitros. Y cuando se concede un tiempo muerto al equipo cuyo entrenador lo haya solicitado primero, salvo que el tiempo se conceda después de un canasto. Como sabemos, bueno, en este caso sería solamente posible otorgar el tiempo muerto al equipo que haya sufrido el canasto o cuyo oponente haya ejecutado el canasto. En la próxima sesión vamos a hablar sobre o al detalle de lo que son tiempos muertos, sustituciones y posesión alterna. Por lo que en la sesión de hoy no vamos a hablar sobre estas áreas, sino en la próxima sesión según el calendario que estamos trabajando. Así es que vamos a avanzar esta área de tiempos muertos y sustituciones, repito, que van a ser analizados durante la próxima sesión. Entonces vamos a trabajar antes de ir a el operador de reloj de lanzamiento o 24 segundos. Vamos a hacer los comentarios sobre inicio y detención del reloj adaptado a competencias locales. Como mencioné, cuando son juegos oficiales, ya sea liga profesional, competencias internacionales o cualquier competencia que quiera operar el reloj de juego de forma oficial, ya mencionamos todos los instantes en donde el mismo se debe detener. Sin embargo, a nivel local o en competencias recreativas, normalmente se hacen modificaciones o ajustes a estos momentos en donde el juego se detiene debido, en la mayoría de los casos, a la duración del juego y la disponibilidad del espacio o de la cancha que se tiene
para poder realizar el mismo. La liga normalmente o la organización de la liga debe indicar tanto a los árbitros como a los equipos en qué instantes se va a detener el reloj de forma de que el juego sea más rápido y se pueda entonces eh, terminar dentro del horario que se tiene habilitado para la cancha. ¿Qué ejemplos de eh, opciones o qué opciones se tienen o normalmente se utilizan en competencias locales? Puede ser la más rápida, en donde básicamente el reloj no se detenga cuando los árbitros hacen sonar sus silbatos para falta o violaciones, sino que se detienen únicamente en el último minuto de cada cuarto y muchas veces en el último cuarto en los últimos 2 minutos. También hay competencias en las que, considerando que la ejecución de los tiros libres tarda entre 40 segundos a 1 minuto, cuando son dos, imagínense cuando son tres tiros libres, todo ese procedimiento eh, de ejecución de tiro libre. Entonces, hay ligas que consideran que el reloj también se detiene durante la ejecución de tiros libres, para que básicamente el cuarto o los 10 minutos del cuarto no se vayan prácticamente el 30% en ejecuciones de lanzamientos de tiro libre. Obviamente, para juegos en donde se aplique de esta forma, se tiene un tiempo más holgado para la realización del partido. Entonces, cualquier otro ajuste que una competencia quiera adaptar a los momentos en donde se detiene el juego, debe ser, como mencioné, notificado tanto al equipo arbitral para que opere el reloj de juego de la forma que la liga considera y a los equipos y participantes de la competencia para que todos tengan y todos manejen la información correcta. Ahora sí, vamos a compartir sobre el reloj de lanzamiento, que es básicamente una de las tareas que implica mayor concentración durante el juego, porque es en la que ocurren mayor cantidad de situaciones. Obviamente, cada posesión es una nueva situación, una nueva eh, decisión para el operador de reloj de lanzamiento y adicional, hay un reglamento o es una cantidad de reglas un tanto extensas de cuáles son las situaciones y demás en las que el reloj de lanzamiento se debe detener y cuándo se debe reiniciar, ya sea a 14 o a 24 segundos. Recordemos que estas consideraciones son para competencias en las que se cuente con un equipamiento normalmente electrónico para la visualización del reloj de lanzamiento. Tenemos eh, un eh, análisis o un protocolo bastante exhaustivo en lo que se refiere a la verificación y la comprobación del sonido, si hay señales luminosas y demás en el tablero. Sin embargo, a nivel local son relojes normalmente portátiles que se pueden utilizar en diferentes canchas, por lo que el equipo es un poco más sencillo en lo que se refiere a eh, su uso. Y en la mayoría de los casos, si no me equivoco, en la gran mayoría de los casos, esa operación de reloj de lanzamiento está vinculada al tablero electrónico, por lo que normalmente la persona que opera el marcador o el tablero electrónico también hace la operación del reloj de lanzamiento, ya que se encuentra todo en un mismo dispositivo. Sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de tener múltiples dispositivos, o sea, un dispositivo exclusivo para la operación de reloj de lanzamiento, entonces ya es posible que una persona adicional al marcador o a la que opera el marcador, entonces realice la operación de el reloj de lanzamiento. Tenemos entonces que el reloj de lanzamiento inicia, o cuando decimos o reinicia, es que se mantiene desde el número en el que se encontraba y
se reinicia a 24 cuando un jugador obtiene el control del balón vivo en la cancha de juego. Un simple toque del balón por parte de un oponente no inicia un nuevo periodo de reloj de lanzamiento si el mismo equipo mantiene el control del balón. ¿Qué quiere decir? Que cuando un equipo obtiene un nuevo control del balón, tiene 24 segundos para realizar un lanzamiento. Si durante ese control un oponente a ese equipo solamente toca el balón, esto no implica que el reloj se vuelva a reiniciar. Solamente cuando, como mencioné, hay un cambio en la posesión. Y cuando hablamos de posesión, hablamos que un equipo controla, ya sea con una mano o ambas manos, el balón en un saque de banda cuando el balón toca o es tocado legalmente por cualquier jugador en el terreno. Y esto, si no me equivoco, también estaba dentro de una de las preguntas de la asignación y es que si se realiza un saque y cualquier jugador, ya sea defensor o atacante, toca el balón, el reloj de lanzamiento debe iniciarse de inmediato. A diferencia, repito, de hace algunos años en donde se requería que el equipo que estaba atacando o que tenía el control del balón o la posesión del balón tomara control dentro del terreno de juego. Y obviamente era más complicado esta operación porque había que tener un concepto claro de a qué se refería control del balón. Entonces, tenemos que el reloj de lanzamiento se detendrá, pero no se reiniciará, o sea, no se reseteará ni a 14 ni a 24, cuando el mismo equipo que anteriormente tenía el control se le adjudique un saque como resultado de un balón que sale fuera de banda, o sea, que el equipo contrario provocó que el balón saliera, se lesiona un jugador del mismo equipo, una falta técnica cometida por ese mismo equipo, una situación de salto entre dos en donde el balón le corresponde al mismo equipo, una doble falta o una cancelación de penalizaciones iguales. Estas son situaciones en las que el reloj se detiene, tanto el de juego obviamente como el de lanzamiento, y el equipo que tiene el control del balón saca con lo que tenía remanente en el reloj. Como mencioné, vamos a estar compartiendo estos puntos sobre el reinicio, cuándo se reinicia, cuándo se mantiene, cuándo se reinicia 14, cuándo se reinicia 24, pero obviamente es un tema estrictamente reglamentario en los que las personas que vayan a operar un reloj de lanzamiento o hacer esta función deben tener el conocimiento reglamentario para poder que lo hagan de la forma correcta. No es solamente toca o no toca el aro, sino hay muchas otras situaciones en las que hay que estar atentos para poder reiniciar de forma correcta el reloj de lanzamiento. Tenemos que el reloj se detendrá y se reiniciará a 24 segundos cuando eh, el balón entra legalmente a la canasta. Obviamente va a iniciar una nueva posesión por el equipo que recibió la canasta o cuyos oponentes encestaron y el reloj se reiniciará a 24 segundos. Cuando el balón toca el aro y el rebote es controlado por el equipo que no tenía el control del balón. Y cuando se concede un saque de banda en la pista trasera como resultado de una falta o violación. Cuando hablamos de violación, una violación cometida ya sea por el equipo que tenía el control del balón y hay un cambio de posesión o por el mismo equipo eh, que tenía el control del balón, va a realizar el saque y sus oponentes cometieron una violación, en este caso de patear el balón. Como resultado de una situación de salto en donde se le concede el balón al equipo que previamente no lo controlaba, el juego se detiene debido a una acción no relacionada con el equipo con el control del balón. Puede ser que la cancha esté mojada, cualquier otra situación que no implique
ninguna relación con el equipo que tiene el control del balón. En estos casos, como mencioné, el reloj se reiniciará a 24 segundos. Y hay que ver la diferencia en cuándo se reinicia a 24 y cuándo se reinicia a 14, cuando hablamos de un saque de banda, y la diferencia en los 24 y los 14 es el lugar en donde se va a realizar el saque. Si el mismo es en la pista trasera, el reloj se reinicia a 24, como se mencionó aquí, en estas situaciones. Falta o violación, situación de salto y el balón le corresponde al equipo que estaba a la defensa. O, como mencioné, se detiene el juego por una acción no vinculada al equipo que tiene el balón. Ahora, cuando ese saque se va a realizar en la pista delantera, entonces ya hay algunos ajustes. ¿Por qué? Porque si el equipo que tiene derecho al saque, producto de estas mismas situaciones, eh, al momento de que ocurre la situación, el reloj muestra 13 segundos o menos, entonces el reseteo o el reinicio ya no va a ser a 24 segundos, sino que va a ser a 14 segundos. Y si el equipo que tiene derecho al saque, al momento de que ocurran alguna de estas situaciones, el reloj muestra 14 segundos o más, entonces el mismo no se reiniciará. Por lo que, repito, si un equipo recibe una falta personal en la pista trasera y se va a realizar el saque en la pista trasera, el reloj se reinicia a 24. Si ocurre en la pista delantera y el reloj al momento que ocurre la falta muestra 13 segundos o menos, entonces se va a reiniciar a 14 segundos. Y básicamente esto fue un cambio que ya tienen algunos años, que es básicamente para poder reducir la cantidad de tiempo que los equipos tenían a disposición cuando ya se encontraban en la pista delantera, para tratar de que el juego fuera un poco más dinámico, los equipos tuvieran menos tiempo de posesión y pudieran ejecutar mayor cantidad de jugadas durante el juego. Posteriormente tenemos ejemplos de situaciones del reloj de lanzamiento en donde me muestran diferentes tipos de acciones que pueden ocurrir y a cuánto se va a reiniciar en caso de que sea el caso, dependiendo de la situación que haya ocurrido y el punto en donde se va a poner el saque a disposición del equipo que tiene el control del balón. Vamos a compartir algunas de las situaciones para quedar lo más claro posible, y como mencioné, es importante que posterior a la sesión o cuando se tenga algún tiempo libre, poder regresar para tener claras las reglas para cuando les corresponda participar en una competencia en donde le toque operar el reloj de lanzamiento. Cuando el balón se encaja entre el aro y el tablero, sabemos que se penaliza por parte de los árbitros una situación de salto. Esta situación de salto, vamos a ver la próxima semana, o perdón, la próxima sesión, que se trabaja por medio de un proceso que se le conoce como posesión alterna, en donde los equipos se van alternando la posesión del balón en cada situación de salto que ocurra durante el juego. Si esa situación de salto le corresponde en ese momento la flecha de posición alterna al equipo que estaba defendiendo, entonces el equipo va a tener 24 segundos para iniciar su nueva posesión. Sin embargo, si el balón le corresponde al equipo que estaba atacando, entonces va a tener 14 segundos para reiniciar su juego, en este caso en la pista delantera. Cuando tenemos la penalización de una falta antideportiva o descalificante, sabemos que la penalización de esa falta involucra o incluye un saque para el equipo que
recibió la falta, aparte de los tiros libres que se hayan lanzado. En todas las situaciones de falta antideportiva y descalificante, ese saque que va a realizar el equipo en la línea de saque lo va a hacer con 14 segundos. Hablamos ya de faltas o violaciones cometidas por un equipo en donde el equipo que va a sacar lo va a hacer en su pista trasera. El reloj se reinicia a 24 segundos ya que el equipo está iniciando una nueva posesión desde su pista trasera. Si esa situación de falta o violación ocurre y el equipo que tiene el nuevo control del balón lo va a obtener ya estando en su pista delantera, entonces en lugar de 24 segundos el equipo solamente va a tener 14 segundos para realizar su jugada. Y es básicamente cuando un equipo obtiene un nuevo control producto a que su oponente haya perdido el control, ya sea cometiendo una falta de ataque o una violación. La posición donde se va a realizar el saque va a determinar cuánto tiempo va a tener el equipo para ejecutar su ataque. Si es en la pista trasera 24 y si es en la pista delantera 14. En ningún momento del juego que no sea el inicio de un cuarto, el balón se va a reponer justo en el centro. Solamente para iniciar el segundo, tercer, cuarto o cualquier prórroga, el balón se administra justo en el centro. En el resto de las situaciones, siempre el árbitro debe determinar el saque del balón, si es en la pista trasera o en la pista delantera. Tenemos adicional, como mencionamos, diferentes tipos de situaciones, en este caso de faltas, si ocurren en la pista delantera y el reloj de lanzamiento muestra 14 segundos, o perdón, 13 segundos o menos, el reloj se reiniciará a 14 segundos si el saque es en la pista delantera. Sin embargo, si el reloj muestra más de o 14 segundos o más, el reloj no se reinicia y el juego se reanuda con el tiempo remanente que tiene el equipo en el reloj de lanzamiento. Cuando se sancionan faltas técnicas, sabemos que la falta técnica puede ser al equipo que controla el balón o al equipo que está defendiendo. Si la falta técnica es al equipo que controla el balón, o sea, un equipo está en su ataque y alguno de los jugadores o personal del banco del mismo equipo que controla el balón es penalizado con una falta técnica, el reloj de lanzamiento nunca se va a reiniciar, ya que el mismo equipo que está controlando es el que ha sido penalizado. Sin embargo, cuando la falta técnica se penaliza o se la comete el equipo que está defendiendo, entonces sí se va a reiniciar el reloj de lanzamiento dependiendo del lugar del saque en donde se vaya a reanudar el partido bajo el mismo concepto de una falta personal. Si el equipo tiene derecho a un saque en su pista trasera, va a ser con 24 segundos. Y si el derecho al saque es en pista delantera, entonces va a ser 14 segundos si falta 13 o menos, o se mantiene el mismo tiempo si falta 14 o más. Cuando tenemos situaciones en las que se cancelan penalidades iguales o tenemos una falta doble, el reloj de lanzamiento no se va a reiniciar. Y el equipo que tenga derecho al saque, si era el equipo que estaba a la ofensiva, entonces el reloj se mantiene desde el momento en el que ocurrió la situación. De igual forma, para situaciones de salto, sabemos que si el equipo que tenía el control del balón, pierde la posesión por una situación de salto, entonces se reinicia el reloj de lanzamiento. Sin embargo, si ese equipo mantiene la posesión, el reloj de lanzamiento se mantiene igual. Para situaciones de fuera de banda, si el balón cambia de posesión, o sea, que el equipo que tenía el control perdió el balón por un fuera de banda,
Y el saque es en la pista trasera, lo va a hacer con 24 segundos. Y si es en la pista delantera, lo va a hacer con 14 segundos. Si el equipo que tenía el control del balón es el que tiene derecho al saque por un balón fuera de banda, entonces el reloj de lanzamiento no se va a reiniciar. Cuando tenemos situaciones de tiempo muerto en los últimos 2 minutos de juego, en donde el equipo que tiene derecho al balón ha solicitado tiempo muerto, tiene derecho a avanzar el balón. ¿Qué situaciones podemos tener en este tipo de eventos? Si el equipo decide mantener la posesión del balón en su pista trasera, el reloj no va a sufrir alteraciones. Sin embargo, si el equipo decide mover el balón de su pista trasera a su pista delantera, entonces el reloj, si falta más de 14 segundos, va a bajar a 14 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si el equipo va a realizar un saque en su pista delantera, no va a tener derecho a más de 14 segundos en el reloj de lanzamiento. De allí tenemos que cuando ocurre una violación de reloj de lanzamiento, que quiere decir que el equipo no logró ejecutar un lanzamiento dentro de los 24 segundos, el árbitro, el árbitro es el que va a decidir con su silbato cuando ocurre una violación. ¿Qué quiere decir? Que la señal acústica del dispositivo electrónico o del tablero electrónico no es la que detiene el juego. Lo que detiene el juego es el silbato del árbitro cuando penaliza o cuando señala que ha ocurrido una violación de reloj de lanzamiento. Y es por ello que siempre se solicita o se hace la sugerencia de que cuando el reloj de lanzamiento se lleve o se opere de una forma manual o que la señal acústica no funcione o sea muy baja y se requiera de un soporte de sonido por parte de algún silbato de un oficial de mesa, se trate de que ese silbato no sea igual al silbato que utilicen los árbitros. ¿Por qué? Porque puede crear una confusión en que si el juego se ha detenido o no. Se puede pensar que el silbato que está sonando es el del árbitro, cuando realmente es el del oficial de mesa indicando que el reloj de lanzamiento ha llegado a cero. Sin embargo, el hecho de que el reloj de lanzamiento llegue a cero no implica inmediatamente que ha ocurrido una violación. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado en que el juego no se detenga a menos que el árbitro haga sonar su silbato para sancionar la violación. Y esto únicamente lo hará uno cuando el balón está en la mano de cualquier jugador del equipo atacante en el momento en el que el reloj llega a cero, o cuando el balón está en el aire y el mismo no toca el aro y ningún jugador del equipo defensivo logra controlarlo de forma inmediata. En estas dos situaciones es cuando el árbitro va a penalizar o va a sancionar una violación. En cualquiera otra, no se penaliza y la señal o el sonido simplemente se ignora y el juego continúa. Por eso hay que tener alta concentración también para los árbitros para que no sonar su silbato o no sancionar únicamente porque escuchen el sonido del reloj, sino considera toda la situación y realmente es sancionar únicamente cuando ocurra realmente una violación. Finalmente, en las competencias en las que no se cuenta con un reloj de lanzamiento visible o electrónico, normalmente se opera de forma manual. Y cuando hablamos de forma manual es que el oficial de mesa eh, anuncia básicamente cuando el reloj de lanzamiento está por finalizar. Normalmente cuando faltan 10 segundos,
Y luego, si el equipo todavía mantiene la posesión del balón, anuncia cuando faltan 5 segundos y cuando el reloj llega a cero, entonces hace sonar su silbato, que repito, por recomendación debe ser un silbato de un sonido diferente al tradicional que utilizan los árbitros. Esto sería toda la sesión de hoy con respecto a reloj de lanzamiento. Vamos a compartir ahora algunas referencias de carácter local en lo que se refiere a marcador y reloj de lanzamiento. Tenemos que uso de equipos electrónicos en las competencias locales. Ya hemos mencionado sobre este tema. Normalmente se utiliza un reloj en la mesa que normalmente es de carácter básico, en donde muestra tanto el reloj de juego como el marcador o el puntaje de cada equipo. También tiene la oportunidad de colocar la dirección del balón para la posesión alterna y también los señales de faltas de equipo cuando un equipo ha llegado a 5 faltas y su oponente entonces tiene bonificación. Normalmente estos equipos trabajan de forma combinada. Sin embargo, hay equipamientos en donde es posible independizarlos y que el reloj de lanzamiento o los botones que se utilizan para la operación de reloj de lanzamiento tengan una consola diferente a la consola del marcador. Tenemos una situación que obviamente dependiendo del año en el que se adquirieron los relojes que se usan en los diferentes tipos de competencias, la situación o los ajustes en la regla en donde se involucró el número 14 como un número de reinicio para ciertos tipos de situaciones, eh, ha generado alguna dificultad debido a que hay todavía relojes que solo cuentan con un botón para el reinicio del reloj a 24 segundos. Normalmente ya en los tableros que estén más actualizados o se compren recientemente, ya normalmente deben venir un botón para reiniciar a 14 y un botón para reiniciar a 24 automáticamente. Sin embargo, si no se cuenta con el botón de reinicio 14, normalmente se debe hacer de una forma manual, que es un poco, eh, no es que es complicada, pero es un poco sí, toma un poquito de tiempo poder hacerlo y normalmente puede generar algún tipo de dificultades cuando ese reinicio a 14 se produce al momento que ocurre un rebote ofensivo y que el reloj no se detiene. O sea, el juego no se detiene para tener ese tiempo de reiniciarlo a 14 como si lo hace cuando ocurre una falta, cuando ocurre una violación. Por ello es importante estar familiarizado con el equipo y poder tener esa práctica para poder adaptarse a el equipamiento que se tiene y realizar el trabajo de la forma más eficiente posible. Ya mencioné sobre la importancia de que el silbato por parte del reloj del operador del lanzamiento sea de un tono diferente al del árbitro para que los equipos estén conscientes de que cuando suena ese silbato, el juego no se ha detenido, sino que ese silbato solamente es un indicativo de que el reloj de lanzamiento llegó a cero. Sin embargo, la violación ocurre cuando el árbitro detiene el juego para sancionarlo. Cuando tenemos posibles discrepancias entre el marcador y la hoja de anotación, recordamos que la hoja de anotación es la información oficial, la válida. Sin embargo, eso no quiere decir que el error esté en la hoja de anotación y no en el marcador. Por lo tanto, hay que tratar de aclarar cuál es la notación o cuál es el resultado correcto para corregir lo que haya que corregir. Sin embargo, siempre se recomienda que si una persona es la que está operando, como se mencionó en la sesión de anotación, primero se anote en la hoja de anotación de forma que si se olvida colocar en el marcador, se puede corregir en base a lo que está en la hoja. Sin embargo, si se coloca los puntos primero en el marcador y se olvida colocar en la hoja, después es un poco más difícil corregir en esa dirección contraria.
Finalmente, ayudas al equipo arbitral en situaciones de final de cuarto o final de reloj de lanzamiento. Es posible que, dependiendo de el ruido que haya en el coliseo, en el lugar donde se está realizando el juego, y la falta de luces en los diferentes tableros, es posible que los árbitros en algún momento puedan tener dificultad para escuchar la señal al final de un cuarto o cuando termine el reloj de lanzamiento en alguna jugada específica. Es por ello que los oficiales de mesa eventualmente tienen que estar o pueden estar listos para brindar una ayuda a los árbitros en lo que se refiere al final de cuarto o final de reloj de lanzamiento y orientar si el balón está en las manos o no del lanzador en el momento en el que suene la señal. Repito, como un soporte o una ayuda para que los árbitros al final del día puedan tomar su decisión, principalmente en juegos en donde el sonido o el ruido impida que se escuche la señal de la mejor forma. Esto vendría siendo ja, la sesión de hoy. Nos vemos entonces, o la siguiente sesión va a ser, vamos a regresar un momento, el día domingo 22 de febrero, que va a ser la primera sesión presencial de 10:30 a 11:45 en el complejo Roberto Kelly de Juan Díaz. Recordando que obviamente implica la participación de las personas que residan en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste o Colón y deseen participar en esta sesión práctica. Y la siguiente sesión en línea, como mencioné, tuvo un ajuste en la fecha para el miércoles 25 de febrero y en esa sesión se van entonces a detallar los conceptos de posesión alterna, solicitudes de tiempo muerto y solicitudes de sustituciones.